Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La magia y el caos de ser padres. Yo soy Patti. Y yo, Majo, y como siempre estamos felices de acompañarlos en este espacio donde hablamos con el corazón sobre todo lo que implica ser mamá y papá. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se pasa por alto, pero es fundamental durante el embarazo, el cuidado dental. Por eso invitamos a una experta increíble. Nos acompaña la doctora Carolina Sontorum, odontóloga, mamá y apasionada por educar sobre la salud bucal. Con ella vamos a conversar sobre qué cambia en nuestra boca durante el embarazo, qué cuidados debemos tener y cómo es la salud oral puede impactar directamente en el bienestar de la madre. Y un poco de mitos. Si estás esperando un bebé o conoces a alguien que lo esté, este episodio te va a encantar. Vamos a aprender un montón. Empezamos. Bueno, creo que vamos a hablar sobre la gestación y también después el posparto también, ¿no es cierto, Caro? Gracias, Majo. Gracias, Patti, por la invitación y por el espacio para poder compartir de un tema no tan tratado durante el embarazo, el posparto y, lógicamente, previo a la gestación. Sí, realmente como que no nos preparamos en esta área, nos preparamos muchas veces en la toma de vitaminas, en las otras áreas, ¿no? Un poco nos informamos qué es el embarazo, pero el tema bucal es algo que lo dejamos de lado. Y yo creo que eso es súper importante. Bueno, a mis mamás yo sí les digo que tienen que ir al dentista en una etapa de la gestación y luego en el posparto. No sé cuántas veces vas en la gestación, no sé cuántas veces vas en el posparto. O sea, sería bueno que una profesional nos diga, porque yo solo empíricamente sé que tienes que hacerte muchos exámenes antes en la gestación y que tienes que ir en el posparto también, pero cuántas veces, cómo es, sí sería bueno que nos cuentes, Carlos. Bueno, idealmente, como digo, en un mundo ideal, resumiendo que todo embarazo sea planificado, lo ideal es tratar todas las infecciones bucales previo a un embarazo. Porque se ha demostrado que las infecciones bucales que son de tipo crónico, caries y enfermedad periodontal, que es la inflamación de las encías, tienen un alto impacto en las complicaciones obstétricas. Por ende, muchas de las causas que generan partos prematuros, bajo peso al nacer o incluso abortos espontáneos están relacionados con la salud de la boca. Qué loco, eso no tenía Exacto. ni idea. Eso me parece muy interesante. Pero ¿por qué? O sea, como, ¿por qué, Caro? Bueno, hablemos específicamente la inflamación de las encías. La gingivitis y la periodontitis están ocasionadas por acumulación de bacterias en boca, de igual manera que caries. Estas bacterias liberan sus endotoxinas, que son como compuestos químicos que generan una inflamación crónica a largo plazo. Cuando un paciente tiene dolor de una muelita, va urgente al odontólogo. ¿Cuál es el problema de las enfermedades de las encías? Que no causan dolor. Entonces tiene sangrado, Claro. tal vez se cepillan los dientes, los sangra un poquito, pero no es como que una molestia que alarme al paciente. Claro. Esas toxinas de las bacterias pueden viajar por sangre a diferentes partes del cuerpo. Una de ellas es del útero y pueden también estimular la secreción de sustancias proinflamatorias, es decir, que generan una inflamación en todo el cuerpo. Esas sustancias proinflamatorias, dentro de ellas, una de las más importantes es la prostaglandina E2, que no nos metamos en nombres técnicos, solamente hablemos de que esta sustancia estimula las contracciones uterinas. Es la responsable de que cuando la mamita entra a labor de parto, pasada ya las 37 semanas, hablando de un parto a término, es la que genera las contracciones uterinas. ¿Qué sucede? Si es que estas infecciones de boca estimulan la liberación de esta sustancia, la paciente empieza con contracciones uterinas prematuras. O si hablamos del primer trimestre, incluso pueden desencadenar una prematura. Bueno, la primera relación. La segunda relación es que las bacterias de boca pueden, junto con sus sustancias, atravesar la placenta, afectar su función y disminuir el aporte sanguíneo que le brinda la placenta al feto, con implicaciones en disminución de nutrientes y por ende bajo peso al nacer. Entonces el impacto abarca desde el día 1 del embarazo, previo al embarazo. Wow, qué interesante. Y qué buen aporte, creo, este podcast va a ser un buen aporte total para las mamás que nos están escuchando y para los papás y para las nuevas y futuras mamás, porque realmente esto no es tan conocido, Caro. O sea, realmente nadie nos dice, ni siquiera el ginecólogo te dice eso. Jamás. No. Es que es de los temas que justamente siempre hablamos.
no se advierten, no se toman en cuenta y no consideramos antes de una gestación. Exacto. O sea, yo me he quedado así como, Sí, es muy wow. importante. Pero Caro, a ver, también una cosa que pasa es que no creo que hay conocimiento general de esto. O sea, porque debería ser como parte de. Lo que pasa es que aquí, como ya lo hemos dicho, falta el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario. Y muchas veces como que abarcamos el tema de yo soy doctor Ujú, y me encargo del tema de ginecología y yo voy a estar durante todo el embarazo y nadie más. Esta es mi área. exactamente. Y claro, tienes que pedir como este apoyo también de otras profesiones que se encargan de otro tipo de temas con la mamá también. O sea, esta parte me parece tan importante, Caro. Y claro, digamos, desde que bueno, estamos hablando que esto es antes, ¿no? O sea, es un chequeo antes de estar embarazada. Ya estoy embarazada. Yo ni siquiera había ido a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este punto, si estás embarazada o estás planificando hacerlo, en ese momento ir al odontólogo especialmente, y por eso yo ya me enfoqué solamente en la odontología materna, o sea, me sumergí en este mundo porque también existen muchos mitos, incluso profesionales, colegas, como ustedes dicen, no saben del tema y ven a una paciente embarazada y es como que no puede realizarse un montón de procedimientos cuando las consecuencias de no realizarlas tienen mucho más riesgo que el realizarlas. Aquí es donde tenemos que identificar, por ejemplo, factores de riesgo que tengan las mamitas, conocer que las bacterias que están en la boca de una paciente cuando aumenta el estrógeno y la progesterona que están en su tope durante el embarazo, estas bacterias proliferan más rápido. Entonces necesitamos intervenciones al menos una vez por trimestre. Asumiendo que la paciente es una mamá gestante con salud bucal sana, al menos una vez por trimestre tendría que realizarse tratamientos odontológicos preventivos. Y si por el contrario ya tienes este sangrado en las encías, ya tienes inflamación, ya tienes caries, desde antes de estar embarazada. Entonces, apenas sepas de tu estado, pues ir al odontólogo y planificar los tratamientos que al menos sean urgentes y que no van a tener un impacto directo en la salud del bebé o del niño, como empezamos hablando. ¿Qué tratamientos son los que definitivamente no podemos hacer cuando uno está embarazado? Porque normalmente te dicen, no, o sea, nada que Ninguno. sea con medicina, o sea, por poco y solo te hacen una limpieza. Ujú, Se pueden realizar tratamientos que sean urgentes. Ejemplo, si una paciente tiene un dolor de una molita y es urgente atenderlo, no lo puedes decir, espérese 9 meses y le atiendo. Se tiene que resolver la urgencia. En ese caso, sí se puede utilizar anestésicos locales. Hay anestésicos locales específicos para utilizarlos con las pacientes embarazadas y que no generan ningún riesgo ni a la mamá ni al bebé. De ahí, los tratamientos que, así como que negado, todo lo que tenga que ver con estética y que no sean urgentes. Por ejemplo, un blanqueamiento. No claro, es eso algo no es como urgente. que es un tratamiento como que de rutina estético, pero que no va a impactar en la salud. Que de hecho hay muy pocos estudios de blanqueamiento y salud materna y es justamente eso, porque no es un tratamiento que si no te lo haces te va a Claro, impactar en la salud. claro, puedo esperar. Exactamente. Tratamientos estéticos, por ejemplo, carillas, diseños de sonrisa que También, no, puedo que esperar. pueden esperar, está bien. ¿Qué puede esperar? Ejemplo, colocarte un implante que esté planificado, se puede esperar. Por el contrario, si durante el embarazo te fracturaste una muelita y necesitas la extracción de esa muelita, lo tienes que revisar. Claro, eso no se puede esperar. Exactamente. Qué interesante. O sea, bueno, yo creo, claro, estamos hablando ya en la gestación. Decíamos que son en los 3 trimestres, o sea, serían 3 veces en ese embarazo. Algunas rutinas, cuando vamos al ginecólogo, hacernos controles mensuales, Ok, así al menos deberíamos ir una vez por trimestre, valorar riesgo de caries, a valorar salud, salud de las encías. Incluso hay veces que durante el embarazo se activan procesos crónicos, o sea, tenías una infección en boca que estaba ahí dormida y embarazada se te activó. Generalmente los terceros molares. Es bastante común que mamitas de embarazadas que estaban con los terceros molares de ahí que ni se acordaban que tenían, se exacto. embarazaron y en Salieron. ese momento empiezan con procesos Eso sí es agudos. verdad. Sí, y Oye, pero justamente por eso hay el mito, ¿no? O bueno, mejor nos puedes decir si es mito o es verdad, el tema de que en el embarazo siempre se pierden piezas dentales, ¿es o no es Es un real. mito. real o no es real? Bueno, es totalmente un mito. Sí, en nuestro medio estaba muy arraigado el concepto de que por cada X pierdes un diente.
Pero no es así porque la principal fuente de calcio que obtiene el bebé es con base en la alimentación. El problema es que estas lesiones cariosas, estas caries, pueden llegar a ser tan grandes que debilitan al diente, se fracturan o se hacen más frágiles los dientes y se pierden justo en el embarazo. Lo mismo sucede con la enfermedad periodontal. La periodontitis hace que se pierda huesito, el diente empieza a moverse solo Y se cae. y se sale justo en el embarazo. Pero no es que el embarazo te ocasiona que pierdas el diente, es el embarazo que generó un medio más como adecuado para que estas bacterias que ya las tenías se activen y aceleren este proceso. Claro, porque si fueras, tú tuvieras menos 2 dientes, tú dos, pero yo 4 dientes menos. Así que no. Solo ríete así, ¿no? Tapada la boca. Y pues No, no, qué bueno saber, porque también creo que estos mitos que están alrededor de la maternidad y el tema de los dientes, es bueno aclararlos, por más que parezca una pregunta que no es tan lógica, igual es bueno saber para como derribar estos mitos que nos han seguido durante muchos años. Qué interesante, Caro. Seguimos entonces, ya está embarazada, la mamá va estas 3 veces en cada trimestre y después da luz. ¿Qué hacemos? Y ahí es cuando las mamás nos damos al olvido. Claro, claro Porque que ya estamos pendientes del bebé. exactamente, creo que aquí las tres somos mamás y por experiencia propia botas tu atención a ese ser humano que demanda tanto de ti que hasta te olvidas de peinarte, peor de lavarte los dientes. Entonces, entonces, realmente sí es complicado entre las malas noches y la demanda del bebé que la mamá preste atención a este cuidado. Y es uno de los momentos también en los que más riesgo se genera. Por eso se recomienda, por ejemplo, asumiendo que la mamá va a controles odontológicos previos, planificar la última consulta entre la semana 28 y la 32, que todavía es una muy grande, es más cómoda, hacer un control de rutina si necesita profilaxis o si necesita tal vez tratamientos un poco más profundos, raspados y alisados radiculares, y planificar la siguiente visita ya a los 6 meses que cuando el bebé tenga ya 6 meses, la mamá 6 meses postparto. Pero esos primeros meses darle herramientas como por ejemplo técnicas de cepillado, algún colutorio específico, para que ella pueda mantener la higiene en casa sin descuidar a su bebé y con medios de higiene bucal que no afecten ni a la lactancia ni a su recuperación en su posparto. Que eso le dirías más o menos de estas 32 semanas que fuera su última Exactamente. consulta. O sea, tomamos en cuenta que en el posparto la mamá tiene que ir a los 6 meses al dentista. Como Ese sería, control, idealmente. Si es ya, que necesita antes, pues tendrá claro, por algún tema que- que sienta que necesita, Ujú. pero si no, debería ser, ojo mamás, debería ser ir a los 6 meses. Y que coincide con la primera visita del bebé. Ujú. Porque hablando de la parte de odontología materno-fetal, el bebé tiene que ya acudir a sus citas odontológicas con la aparición del primer diente, que generalmente es a los 6 meses como promedio. Entonces es una visita que se hace en conjunto, mamá-bebé, para que se vayan familiarizando con el cuidado. Bueno, eso, ese punto también es súper importante, también lo vamos a tratar con una odontopediatra, pero justo lo que tú mencionas, Caro, nosotros sí les decimos también a las mamás que es muy importante que la mamá visite al odontopediatra a la salida del primer diente. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a tener una guía en la salud bucal, que es tan importante. Entonces, justo mencionas eso. Tomemos en cuenta mamás, vamos a tener igual un tema específico de odontopediatra también, pero es muy importante que en relativo a los 6 meses que nosotros diríamos, llevaríamos a nuestro bebé si es que es el caso. La Luana le salió como el año más, así que ella no podía llevar a los 6 meses. Sí, o sea, sí es como más o menos de ese tiempo. Exacto. Tomándole en cuenta también el tema de la lactancia, puede influir infecciones bucales en la lactancia, tomando en cuenta que también la leche materna se forma a partir de la sangre. Claro. Directamente, como decir, le vas a transmitir alguna afección bucal. Por la lactancia, no, no es así. Ujú. Sin embargo, las infecciones bucales, al volverse agudas, ocasionan dolor, ocasionan malestar, eso ocasiona estrés en la mamita y sí puede afectar la secreción y producción de leche. Ujú. Sí, entonces es un impacto indirecto que se puede ver ahí. También, si es que ya hay infecciones, probablemente se tiene que utilizar antibióticos, se tiene que utilizar analgésicos, que si bien es cierto, sí están permitidos durante la lactancia algunos,
sí hay todavía este mito de que le puedo pasar al bebé, que si le afecta, que si no le afecta. Entonces, siempre es hablar de prevención, preferible antes y no en la etapa de la infancia. Aunque actualmente hay un montón de medicamentos que resultan seguros, tanto para infección como para... Sí, o Ujú. sea, en ese sentido sí. Aparte, Caro, bueno, como tú eres mamá reciente también, porque Sofía es pequeñita, igual está esta página que rige la lactancia materna. Ahí muchas veces las mamás pueden consultar y ver que mucha de la medicina que les mandan en el tema odontológico sí pueden tomar sin ningún problema. Entonces, también un poco les sugeriría a las mamás que busquen esto si es que el odontólogo que buscan ellas y que es el que están tratándose no tiene ese conocimiento. Porque tú sabes, Caro, no todos los odontólogos tienen este conocimiento. Tú porque te has específicamente especializado ahora en este tema, tú sabes muchas cosas más, que si es que hablamos un poco atrás, tú tenías desconocimiento igual al principio. O sea, cuéntanos un poco eso también, Caro, porque nosotros tuvimos un podcast anterior donde muchos estuvieron dos ginecólogos que nos decían que ellos tuvieron que también reaprender muchas cosas. No es que ellos salieron de la universidad y ya sabían todo, tuvieron que reaprender muchas cosas porque todo cambia y todo se actualiza. Entonces creo que eso fue una de las cosas que te pasó a ti también y me imagino, o sea, no sé, quisiera que nos cuentes también por qué te dedicaste ahora sí 100% a esto. Bueno, tomando en cuenta que la atención materna sí es de riesgo, o sea, nadie se arriesga mucho a atender a estos momentos por el impacto que puede tener en la formación del bebé, dependiendo del trimestre en el que estén. Y por experiencia propia, uno también es mamá y muchas veces como mamá pone o antepone el bienestar del bebé en comparación con el de la mamá. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, me daba alguna infección de vías respiratorias, una amigdalitis, y yo era súper mártir, entonces me aguantaba, yo decía, no me tomo nada porque prefiero no tomarme a que le afecte. Entonces es justo lo que dices, este reaprender, el informarnos, el leer, que si mamá está bien, el bebé está bien. Entonces, si la mamá necesita un tratamiento específico y necesita tomar alguna medicación, acudir a profesionales que estén dentro de la rama actualizados o investigar en estas páginas para determinar qué fármacos son viables o usables durante la lactancia, a veces en dosis bajas, a veces con algún reemplazo, con ciertas observaciones, por ejemplo, te tomas del fármaco y te sacas la leche y esa leche no le das y la siguiente ya le das. O sea, hay formas y maneras que se han estudiado, pero que antes no se las tenía. Entonces, es el reaprender, es el actualizarse y sobre todo identificar el impacto que tiene el que una mamá reciba tratamiento oportuno, ahorita odontológicamente hablando, el impacto que tenga, refleja en el bienestar que el bebé también tenga. Claro. ¿Y por qué decidiste especializarte en esto, mi Caro? Bueno, dentro de mi formación como periodoncista, yo me enfoqué mucho en el manejo de pacientes con enfermedades sistémicas y comorbilidades, hipertensos, diabéticos, y dentro de esto estaba la rama de la odontología materna, en la que como mencionaba, necesita y requiere una atención especial. Una paciente embarazada no es cualquier paciente porque Claro. no está enferma, sí, no es una paciente hipertensa diabético, pero tampoco es una paciente como una mujer cualquiera que no está pasando su proceso de gestación. Entonces, desde el trato, el tipo de fármaco, el tipo de atención que recibe es totalmente diferente. La paciente embarazada requiere y necesita otro tipo de tratamientos altamente especializados, necesita empatía, necesita comprensión y sobre todo un profesional que le acompañe. Y en el área odontológica no, no, no hay por este tema que decíamos los mitos, el desconocimiento. Entonces fue ahí que como mamá y como profesional decidí especializarme y decidí enfocar mi preparación en el área de la odontología materna, porque realmente el impacto de la salud bucal de una mamá impacta en el bienestar del bebé desde la primera etapa, desde la concepción incluso, porque nos hemos saltado esa parte de, por ejemplo, qué pasa si es que estoy en concebir o los efectos de los primeros estragos del embarazo, por ejemplo, náuseas, vómitos de cavidad bucal. de la mamá. Entonces, desde el día uno que te cruza por la cabeza ser mamá, tiene que haber un acompañamiento odontológico ¿Y tú Cuéntanos esto. tuviste esto? de los estragos. No, ¿tú tuviste el acompañamiento de algún odontólogo? No, por supuesto que no, desde el año que O sea, justamente por eso, ahí, ¿qué sentiste tú siendo mamá?
Ahí yo vi la necesidad de Claro. que haya profesionales especializados, por supuesto, porque primero no entendemos esta relación. Esto que yo les estoy hablando de la relación de la infección de boca y todo, hay la información, pero no hay la difusión de la misma. Claro. Ya, entonces, ni los ginecólogos saben, hay mujeres, por ejemplo, que están pasando por estos estragos del embarazo y el médico le trata a nivel sistémico. O sea, bueno, ya te va a pasar, es el primer trimestre, pero ¿qué pasa con esa boca de un paciente que ha vomitado tanto? Sí, odontológicamente también tenemos herramientas y estrategias que pueden ayudar y apoyarnos. En mi caso, en mis dos embarazos, con mi primer bebé, fue un embarazo súper tranquilo, yo no tuve ningún estrago. Con mi segunda nena, yo vomité hasta la semana 20. Y si vamos a la literatura, dice que esas molestias son hasta las 12 semanas de gestación. Y yo ya iba por la 13, la 14, ya llegaba a la 20 y seguía vomitando. Entonces es ahí donde conmigo misma iba identificando estrategias para mejorar esta situación y ayudar, por supuesto, a un mejor bienestar materno-fetal. Y cuéntanos un poco, Caro, ¿qué hay de malo con esto? O sea, ¿qué es lo que tú justo mencionas? Ya, ok, esta mamá vomita mucho, que pasa con algunos, a mí no me pasó, Ay, sí, me pasa. pero pasa. O sea, sí, la mayoría de mamás les pasa. Ajá. ¿Qué pasa esto? ¿Qué causa en el tema bucal? ¿Cuál es el problema? Las bacterias que causan caries son bacterias que viven en un medio ácido y Ujú. producen ácido. Ya nuestra boca normalmente tiene un pH neutro. Cuando se pierde este equilibrio del pH es cuando estas bacterias proliferan y este ácido es el que debilita el esmalte y hace los huequitos de las caries. Mm. Cuando una paciente vomita mucho, o sea, una mamá durante el embarazo, o sea, por ejemplo, pacientes con bulimia, el pH de la boca, producto del reflujo gastroesofágico, porque el Es estómago tiene ácido. un pH ácido, eh, el producto del vómito es ácido, se mantiene en boca. Claro. Al mantenerse en boca, se vuelve más ácido, generando un medio propicio para que estas bacterias proliferen más. Entonces es ahí donde hay mamitas que dicen, es que antes yo del embarazo no tenía caries y ahorita van al control después de tener su bebé y tienen un montón de caries. Es por esta razón. Entonces, no solamente vomitas y vomitas y tienes náuseas, sino que ese pH bucal a largo plazo, esa acidez, sí tiene un impacto en la integridad del esmalte dental y en el tipo de bacterias que empieza a tener esa mamá en boca. Y luego con esa boca que tiene alta tasa de bacterias cariogénicas, reciben a su bebé, un bebé que viene de un medio estéril, de cavidad uterina que es estéril, y le reciben y le besan, y ya nos convertimos, la mamá ya se convierte en la primera transmisora de bacterias cariogénicas para su bebé. A ver, y ahí una consulta, y no sé si yo lo hice bien o lo hice mal. Yo sí tuve muchísimas náuseas en el embarazo de la Emilia, y vomitaba y vomitaba. Y sí soy temática con los dientes, pero no sabía porque realmente esta información a mí nadie me la dio. Y yo me enjuagaba con agua con bicarbonato después de vomitar y me volví a lavar los dientes. O sea, yo me lavé los dientes, no sé, si vomité 7 veces en el día, a las 7 me lavaba los dientes porque decía, yo no quiero caries, porque sabía que este tema del ácido y sí, eso perjudica. Y yo era como súper temática, aparte que el mito de que pierden dientes, toda la familia me venía diciendo, "Ja, ahora sí se te acabó tu racha de que no tienes caries, de ley te salen las caries de este rato", y yo con el cepillo, pero no sé si lo hacía bien. ¿Qué consejos nos puedes dar en este caso? Porque no tengo Exacto, idea ¿qué qué se se debe hace. hacer un poco? Bueno, lo primero, y aunque parezca contradictorio, no cepillarte los dientes después de dormir. O sea, lo hice mal, pero no salieron con esto. Conciencia. Lo del agua con bicarbonato, sí, porque es lo que te deja vomitas, es medio ácido. ¿Qué hacía el bicarbonato? Ayudarte a regresar ese pH neutro rápido. Oh. Entonces, ¿qué se recomienda? Si la paciente vomita, hacerse enjuagues solamente con agua y esperar al menos unos 30 minutos para cepillarse los dientes. Porque, caso contrario, los ácidos que se producen por el vómito, al cepillarte los acabas de distribuir por toda la boca. Entonces, por eso no se recomienda un cepillado inmediato tras el vómito. Ok, la sugerencia sería, vomita la mamá, se hace esto del agua con bicarbonato y de ahí Solo agüita, agüita normal, solo hace un solo un enjuague. enjuague. Ya, y después de eso, después de 30 minutos, de ahí sí se lava bien los dientes. Muy Qué bien, hemos interesante. aprendido. Muy bien, yo como no tuve ese problema, no podría saber específicamente ni decir, como tú dices, de tu experiencia, porque a mí no me pasó y yo no tengo caries.
ya tengo 42 años, la cara no me ha dicho que tengo caries. No, que no, saca, no, no Tengo tengo. caries tampoco, pero no sé, capaz sí me ayudó en algo lo que me enjuagaba y de ahí me lavaba, porque si no, se me hubiera fregado por ahí todas las bacterias y eso sí me hubiera causado quizás caries, ¿no? Cuando, Pero es que no sabía y primero que decía, qué asco, huelo al vómito, entonces de ley me tengo que lavar los dientes y también el tema que les digo, así como súper de la cabeza de, se me va a caer, me voy a tener caries y demás, pero no tenía idea y qué importante, nada, porque toda la familia me, ¿sabes qué? Creo que todos han tenido caries de mi familia y siempre me han dicho así como, ya, él cuando te embarazas, ahí ya perdiste tu racha, A mí entonces también me como han dicho que eso. me molestaba con eso. Sí. Pero qué bueno saber que hay formas en las que podemos evitar, porque sí, lamentablemente hay embarazos. El embarazo del Gael, el primero, yo también, igual que tú, Caro, no tuve nada de náuseas, vomité creo que una vez, pero porque algo me cayó mal, nada más. Con Emilia no, o sea, yo me levantaba y así. El mejor amigo del baño también me pasó que no se me acabó a la semana 12 sino que se acabó como a la semana 15 que también ya era así como mucho. Ya se supone que era la anterior y seguía pensando en que ya debió terminarse esta etapa. Qué importante y qué buen tip para las mamis que están embarazadas o para las mamis que van a estar embarazadas porque ya saben qué es lo que pueden hacer. Y después, Caro, ya estamos en el posparto, 6 meses, ¿no es cierto? Vamos a la cita. Y de ahí, bueno, y de ahí ya se puede continuar una rutina de atención odontológica habitual porque la mamita ya regresa a sus estados hormonales un poco más estables. Ahora aquí también tenemos que hablar del tema de planificación familiar, ajá, porque ya, si bien es cierto, la mamita ya tiene su bebé, pero ¿qué hacen los ginecólogos? No quieres otro embarazo, entonces empiezan la anticoncepción. claro, los 2 meses. ¿Y cuál es el punto de la anticoncepción? Que igual el tratamiento hormonal similar, que impide obviamente el embarazo, pero son hormonas, las mismas hormonas que hablábamos en el embarazo, que pueden ocasionar que las bacterias de las infecciones bucales, caries y periodontitis proliferen con más facilidad. Entonces, una mamita que está también dentro de la situación de planificación familiar con anticonceptivos orales o inyecciones, también tiene el mismo riesgo porque está con un tratamiento hormonal. Ok, muy bien, qué Así buenos que la atención odontológica de la mamá como tal se acompaña en todas estas fases, incluso aunque no estén embarazadas. Claro, y también entonces el acompañamiento es en mamás que tampoco quieren ser mamás y que están consumiendo anticonceptivos en Ajá. mujeres en Exacto. general. O sea, no es solamente en las mamás de este momento, sino las que están evitando y tomando anticonceptivos. Bueno, Caro, dinos así como, bueno, ahorita las mamás que nos escuchan, a las mujeres que próximamente quisieran ser mamás, a las mujeres en general, ¿qué sugerencia tú les darías o qué recomendación tú les darías para que tomar en cuenta todas las cosas importantes que acabas de mencionar? Bueno, la primera es trabajar sobre prevención. Mientras más rápido se diagnostique cualquier enfermedad, siempre va a ser más rápido tratarle y obviamente más económico también. Ujú. Sí, entonces tratar de identificar rápido estas señales y alertas que nos da nuestro cuerpo, el sangrado de las encías, un mal sabor de boca, un mal aliento, quizá el riesgo de infecciones que tú dices, el antecedente de que si tu mamá y tu papá tenían un periodontitis o tenían alguna afección, quizá ya te compromete a ti de poner un poco más de atención en el cuidado de la boca. En segundo lugar, si es que ya estás embarazada, ya era tiempo al odontólogo. Nuestro medio no da para que así como vamos al ginecólogo como por cultura general te embarazaste y es como que en automático al ginecólogo. Pero también tiene que ser al odontólogo para evitar estas complicaciones, tratarlas a tiempo y que esto no impacte la calidad de crecimiento intrauterino que tenga el bebé e incluso que no impacte en complicaciones obstétricas como el parto prematuro. Que eso es súper importante. O sea, ese ha sido un aporte súper importante que Caro ha hecho, que relativamente yo no creo que sabíamos. Es más, yo no creo que ni siquiera sepan los profesionales ginecológicos, porque nunca hablaron de eso en ninguna de las entrevistas que hemos hecho. Entonces, me parece muy valioso este aporte de Caro y me parece importante también que justo eso, investiguemos un poco más, busquemos profesionales especialistas en estos temas como Caro,
porque también, como hablábamos de un principio, no es que todos los profesionales abarcan esto, no es que todos los profesionales saben de esto. O sea, sí es bueno, y bueno, creo que dentro de tu profesión, Caro, son pocos, igual que el tema de fisio, de suelo pélvico, lo tuyo, no es como que hay muchas. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta buscar profesionales especializados en este tema que se actualicen todo el tiempo para que realmente nos puedan guiar de una manera correcta. Creo que volvemos a enfatizar lo mismo que siempre hemos dicho, el hecho de buscar profesionales, valga la redundancia, muy profesionales y que nos guíen y nos acompañen de una manera correcta, que lastimosamente nuestra cultura no es muy así, pues no le vamos a hablar a la cara de esa cultura porque ella sí investiga todo, 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 todo. Ella sí, pero nosotros no. Entonces sí sería bueno que también tomemos en cuenta eso, investigar un poco más al profesional que nos va a tratar, por qué, cuál es su profesión, qué tiene, qué hace. O sea, sí sería muy bueno que lo hagamos para realmente caer en buenas manos y no tener problemas posteriores, porque lo que menciona Caro es muy importante. Partos prematuros, o sea, todas estas cosas es muy importante tomar en cuenta que se podría haber evitado si tuvieron un buen manejo en la gestación, antes de la gestación, después de la gestación. O sea, hay que tomar en cuenta que la salud bucal es muy importante, tanto importante como el ginecólogo, como ir a la profilaxis, así de importante, ¿no? Entonces, creo que vale, es un podcast muy valioso el que hemos decidido hacer el día de hoy. ¿Sabes cuál también es uno de los problemas? El tema del odontólogo es una de las especialidades que no están dentro de los seguros tampoco. Claro. Entonces, o sea, hay un seguro aparte que es como para odontólogos, pero el seguro médico que normalmente toma la mami para hacerse atender en el embarazo o diferentes enfermedades, no consideran el tema odontológico. ¿Qué pasa con la salud Que mental? con la salud mental, contigo, Exactamente. conmigo y con la mayoría de profesionales que vamos como a la par, porque estamos tratando siempre aquí en el podcast, sobre todo, de enfatizar y de invitar a profesionales que de verdad se capaciten y se especialicen en algunas áreas. Y es por eso hoy que nos acompaña Caro, súper buena información. Yo creo que nos ha quitado muchas cosas de la cabeza, nos ha dado información valiosísima que jamás yo la había escuchado. Ujú. Igual vengo trabajando de la mano con la maternidad ya años y no había escuchado todas estas consecuencias que puede tener la falta de higiene bucal y la falta de cuidado bucal. Exactamente. Entonces, Sí, estamos muy felices de haberte invitado, mi Caro. Quisiéramos un poco también, Caro, que nos cuentes un poco dónde tú trabajas, que sí, nos hagas escuchar un poco de ti, porque como hablamos con Majo en otros podcasts, no es muy conocido ciertos profesionales como el tema de las constelaciones y demás, no son conocidos. Entonces sí sería bueno también que tú un poco nos cuentes dónde podemos encontrarte y eso también las personas que nos escuchan puedan escuchar e ir a estos espacios. Entonces, cuéntanos, mi Caro, dónde te podemos encontrar. Bueno, en relación a lo que mencionaba Majo de los seguros y todo, es justamente la falta de conocimiento de nuestro medio. Y entonces, para eso estamos, ¿no? Para ir rompiendo paradigmas, ir abriendo espacio y dar el apoyo a las mamás por todos los medios, la parte de salud mental, salud ginecológica, salud odontológica, Ujú. y aportar de manera positiva el bienestar de una mamá y por ende, directa e indirectamente al de una familia. Gracias. Sí, hablándoles un poco de lo mío, bueno, yo estoy aquí en Cumbayá, eh, combino la parte odontológica con la parte de la docencia en la Universidad de San Francisco, la parte de la maternidad. Entonces me pueden encontrar, de hecho estoy en las redes sociales, está como doctora Santorum, me pueden encontrar en la clínica en Cumbayá, que está justo en Dental Valle, en donde hemos hecho un espacio específico para recibir a las mamás, como les decía, eh, incluso y una que ha pasado por los embarazos requiere un tipo de equipo y un sillón diferente porque la necesita, dependiendo del trimestre en el que estás, necesita estar más cómoda, ya te pesa. El tipo de atención también no es como la de ir a un odontólogo cualquiera, porque si tienes una paciente embarazada tienes más riesgos, por ejemplo, de hipotensión, algunas complicaciones, que es por eso que a otros colegas odontólogos no les gusta atender embarazadas, porque hay hay bastantes riesgos. riesgos en atenderlas. Entonces hemos creado un espacio adecuado
para disminuir este tipo de complicaciones, que se sientan cómodas y sobre todo acompañadas en este proceso. Lindo. O sea, eso me parece tan chévere porque a la final lo que tú dices, Caro, o sea, buscar hasta el lugar para que la mamá vaya a estar sus N horas que tengas que hacerle lo que sea en la boca, cómoda, porque no es cómodo para Claro, el sillón no es cómodo no, no y es peor cómodo. con la panza. No. Y yo creo, ¿sabes algo que tú decías, Majo? Y creo que sí, sí es importante decir también, nosotros tenemos un trauma existencial con los médicos, con los odontólogos más que todo. Ese sonido, o sea, todo es un trauma, realmente. O sea, es un trauma. Ir al odontólogo es un trauma. Entonces sí sería muy, no, yo tampoco tengo trauma, pero sí que sí. Ay, horror. Pero sí es muy importante que si te acogen con cariño, te tratan bien, ojo, siempre, desde que estás embarazada, al bebé, cuando va la primera vez, le tratas con amor y demás. Ese bebé dice, vamos de una y vamos 1000 veces. Y lo mismo va a decir la mamá. Es tan importante el servicio al cliente de una manera tan amorosa y profesional. Y es un plus súper alto. O sea, qué chévere, claro, que hayan hecho este espacio de esa manera, preocupándose también por cómo se sienta la mamá que va, la persona que va a este espacio, ya sea la mamá o otras personas, en este caso el bebé, porque va a hacer que este plus sea muy alto, porque si yo me siento cómoda y bien donde voy a ir 1000 veces. O sea, Sí, así. qué lindo que hayan creado este espacio con estas adaptaciones que a la final vienen a ser cómodas para una mamá. Exacto, y es un plus muy importante. Qué Qué lindo. chévere, mi Caro. Qué chévere Sí. tenerte, qué chévere que hayas venido, nos cuentes estas cosas tan importantes. Si es que tienes más cosas importantes que contarnos, queremos volver a escuchar en un próximo podcast, en cualquiera de las investigaciones que hagas, de tus, ¿cómo se llama? Evaluaciones y investigaciones privadas que tendrás que hacer y nos contarás qué cosas positivas has sacado de eso. Gracias, mi Ma. Gracias, mi Caro, por el día de hoy. Esta ha sido la magia y el caos de ser padres. Gracias, chicos.